tenemos que entender que uno cree, pero tiene que pasar el desafío. Uno tiene a Dios, pero no significa que vamos a estar libres de ciertas situaciones. Lo tenemos a Dios para poder avanzar. Y yo hoy voy a continuar un poquito lo que había comenzado el domingo. Habíamos dicho que en algún momento la palabra que recibieron las personas, el apóstol le dijo, las recibieron como palabra de Dios, que es palabra de Dios y que actúa en vosotros los que creen. Los que creen. Y que hay una gran parte de responsabilidad en cada uno de nosotros. Porque podemos congregarnos en este lugar, podemos ser todos los que somos, podemos ser muchos más, puede haber lugares en los cuales una persona le esté predicando simplemente a otra persona, pero creo que hay un gran detalle y una gran responsabilidad también que es creer. Porque la palabra funciona en aquellos que la toman como palabra de Dios, no que la toman como un cuento, no que la toman como una historia y que la creen. Ahora, ¿qué te hace ese creer? Creer te da paz. Te da paz. Creer te da esperanza y creer te mantiene con expectativas porque estás creyendo que algo bueno puede suceder. Estás creyendo que Dios puede obrar. Estás creyendo que la palabra que Dios te mostró puede ser realidad en tu vida. Entonces, por eso es importante y también es vital creer en Dios, creer en su palabra y recordar que aun cuando estamos durmiendo, la palabra está actuando. Yo no sé cuántos tienen problemas a veces cuando están durmiendo. Yo no sé cuántas personas a veces se despiertan alteradas. Yo no sé cuántas personas a veces no pueden dormir. Pero lo que me he dado cuenta es que sin querer, queriendo, como diría alguien, una vez dije, Señor, yo te pido que seas aún mi Dios cuando esté durmiendo. Porque pareciera que nos fuimos a dormir y nos relajamos demasiado y quedamos a la deriva. Entonces, Señor, yo te clamo que aún en mi descanso sigas siendo Dios. Que aún cuando esté profundamente dormido y cada uno sabe cómo duerme de manera profunda, si desparramado en la cama, si hecho un bollito en un rincón, si tapado, destapado, al margen de esos datos curiosos, lo importante es decir, Señor, sigo creyendo en ti, sigue siendo mi Dios, aun cuando estoy descansando. Porque hay gente que pareciera que al momento de descansar se desconecta tanto que dice, ¡ay, no sabes lo que me pasó! Bla, bla, bla. ¡Ey! Dios tendría que ser nuestro Dios aún en nuestro descanso. También terminábamos diciendo y leyendo, y de acá arranco, Isaías 41:10, habíamos tomado la frase esa, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, Isaías 41:10. Y ese yo soy tu Dios, yo hoy pensaba, porque me acuerdo que durante la semana, bueno, después que vino Gabriela, decíamos que cuando nosotros éramos más jóvenes, le decíamos a los chicos de la iglesia que quizás que Dios mandaba en ese época, si Dios estuviera en la época de nuestra juventud, Dios estaría mandando correos electrónicos, hubiera estado mandando mensajes de texto. Entonces cambiamos nosotros después, la tecnología va avanzando y decimos Dios hubiera estado mandando WhatsApp. Dios y Jesús tendrían un mensaje de difusión, entonces a todos les llegaría. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en esa palabra de Isaías 41:10, que dice, yo soy tu Dios, esa es una credencial especial, empecé a hacer memoria. Una credencial especial, cuando uno tenía una credencial especial, eso te daba acceso a algo diferente. Cuando en Isaías 41:10 dice, yo soy tu Dios, esa es una acreditación, es una clave de acceso, es un código especial, es un pase o un pasaporte a otro nivel o al siguiente nivel cuando nosotros leemos esa frase, esa palabra que dice, yo soy tu Dios. Si vos tenés un pasaporte, supuestamente ese pasaporte te está dando la oportunidad de viajar a países limítrofes o de otro continente. ¿Entienden que cada uno te lleva a un acceso diferente? Una cédula te identifica de dónde sos, de qué ciudad. Un pasaporte está diciendo que esta persona es probablemente que viaje a otros lugares. Cada cédula, cada papel de esos nos llevaba a un lugar diferente. Y la palabra que dice, yo soy tu Dios, es lo que tenés que agarrar. Yo digo, yo soy tu Dios, y vos tenés que estar diciendo, Dios dice que Él es mi Dios.
Él es mi Dios. Y con esa frase es que nosotros podríamos tener acceso a ingresar, acceso a rendir. Cuando esa palabra dice, yo soy tu Dios, esa palabra me está garantizando que yo tengo un acceso a poder estar un poco mejor el día de mañana, aunque tenga una dificultad el día de mañana, porque cada día tiene su dificultad. ¿Saben que en la Biblia sale más de 365 veces la palabra temor? Y sale más de 365 veces una palabra de parte de Dios para que no tengas temor. ¿A qué relacionan al 365? Sin que se me vaya la quinela. El año. Para cada día pareciera que tenemos un miedo especial. Y para cada día es que Dios te dice, tranquilo. ¿De qué forma? De la forma que, entendiendo esa frase que dice, yo soy tu Dios. Isaías 41:10 decía, no temas, porque soy tu Dios. Isaías 41:10 dice, estoy contigo. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. Te esfuerzo. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. Te ayudo. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. Siempre te sustentaré. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. ¿Entienden cuál es la relación? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el código de seguridad? ¿Cuál es aquello que nos permite avanzar en nuestras vidas, en nuestros estados anímicos, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, con la vida de nuestros hijos? Y el día de mañana, cuando nosotros no estemos, lo que le vamos a dejar a la otra generación, ¿cuál es? Esa palabra que dice, yo soy tu Dios. Y eso significa poder avanzar un poco más. Colocarnos bajo el gobierno de Dios es lo que nos hace avanzar. Cuando entendemos esta palabra, miren la Biblia, ¿no? El tamaño que tiene. Hay Biblias más grandes y Biblias más chicas. ¿Cuántas historias podemos conocer de acá? ¿Cuántos personajes podemos sacar? ¿Cuánta enseñanza podemos sacar? Muchísimas, pero también tenemos que creerla y aplicarla en este día y entender que Él es nuestro Dios. Si no, queda como un Dios lejano y no nos funciona la palabra, no nos funciona el Evangelio y nos enojamos. ¿Por qué? Porque estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos siempre limitados. ¿Por qué? Porque siempre tenemos los mismos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos estamos poniendo bajo el gobierno de Dios. Porque una cosa es ir a la iglesia, que está bien. Una cosa es participar en la congregación, que está bien. Pero es una cosa totalmente diferente ponerse bajo el gobierno de Dios. ¿Entiende la diferencia? Y si no la entiende, ore para que pueda ver la diferencia. Como un dato anecdótico, mis abuelos han sido italianos. Mis bisabuelos. Adivinen qué va a acontecer en breve. Tenemos que tratar de lograr la documentación italiana. Con esa documentación italiana, ¿qué hacemos? Vamos con el visa, ¿para qué? Soy descendiente de Tano y entro al país que me dé permiso, ¿me entienden? Entonces una cosa es ponerse bajo la soberanía de Dios. Cuando te pones bajo la soberanía de Dios, eso te está dando un acceso más. Cuando vos decís, yo soy miembro de casas de fe, ¿y qué casa de fe? Como me dicen mis amigos, ¿qué hace ahí? ¿Es una iglesia o toman café? Las dos cosas. Nosotros somos de la iglesia bautista, bendiciones. Nosotros somos de la presbiteriana, de la pentecostal, bendiciones. Esa es una línea, una rama donde usted se siente bien, ok. Pero lo más importante es entender que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Dios. Y como Él es nuestro Dios, es que logramos algo más. Piense qué es lo que está necesitando realizar, en dónde quiere avanzar. En donde usted se da cuenta que está frenado, estancado, ahí es donde usted tiene que decir, en este lugar, en esta área, también yo tengo que ponerla bajo el gobierno de Dios. Él es Dios para mí, no para que le cante coros, no para que le adore, no simplemente para congregarme. Él es mi Dios, ¿para qué? Para sostenerme, como decíamos recién, para que Él esté conmigo, para ayudarme, para sustentarme y para hacerme avanzar en esto que estoy estancado también. Pero es en relación a eso que dice, yo soy tu Dios. Una vez estaba en un evento, asistiendo nomás de público. Y justo pasa, viene al lado mío uno de los músicos que tenía que tocar en el evento. Pero vieron que los lugares de evento están separados por sectores. Platea, VIP, Premium, lo que sea. Y está en seguridad que te dice, wow, acá no puedes pasar, vos sos pobre, acá pasan los que tienen más plata y acá son los que tienen mucha plata. No es así, pero bueno, más o menos no discriminan de esa forma.
Bueno, la cuestión que yo veo a uno de los músicos que viene, digo, wow, mira el músico que viene. Y la persona que estaba encargada de cuidar ese sector no lo conoce al tipo. Entonces lo ve y este músico pretende avanzar y el hombre le dice, no, usted no pasa. Estaba cumpliendo su trabajo. Y el tipo se quedó, este varón se quedó ahí, el caballero se quedó ahí parado hasta que viene alguien y le dice, che, ese es el músico que tiene que estar ahí al frente. Ah, perdóneme, pase. Otro ejemplo, después aclaro todo. Una vez me tocó predicar, a mí fuimos de viaje con Gabriel a Chaco, y justo tenía que predicar, yo predicaba a Gabriel a la mañana, a la tarde, a mí me hacen predicar a la noche, y bueno, cuando voy a entrar a la iglesia, voy a entrar por el frente, y había mucha gente, porque era un evento que congregaba a muchas personas, y quiero pasar yo por allá, y una persona me dice, no, no, usted pase por aquel lado, así no se mete por la gente, y entre directamente por el costado, ahí ya pasa. No, no hay drama, no, pasa por allá. Bueno, voy por allá, doy toda la vuelta. Y cuando quiero entrar por acá, el de acá no me conocía. Y quise yo entrar y me dice, acá no pasa. Y ahí se acabó el predicador, ahí quedó afuera. Y estaba yo afuera y viene el que me había dicho que pase por acá y le dice el otro, este es el pastor, ¿vos lo ves así como lo ves? Pero este es el que tiene que predicar. Ah, perdóneme, pase. Y ahí pasé yo, me causó gracia. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver? Cuando nosotros leemos ese que yo soy tu Dios, eso te da dirección para que puedas avanzar. Si Él es tu Dios, podés avanzar y podés llegar a algún lugar determinado que vos te hayas propuesto, que vos te hayas sentido o que Dios te haya mostrado. El baterista, ¿por qué quiso ir hacia ese lugar? Porque él sabía que su lugar no era estar de este lado del escenario, sino que su lugar era estar de aquel lado del escenario. Él quería llegar ahí. Alguien que no lo conoció le dijo, no, vos te quedás acá, pero cuando lo reconocieron le dijo, discúlpeme, vaya para allá. La persona no tiene por qué conocerme a mí, no tiene por qué, entonces está bien que se quede de aquel lado, no lo conozco, pero cuando alguien reacciona y dice, no, ese es el que tiene que predicar, que vaya a ese lugar. ¿Por qué yo me fui de aquella punta hasta este lugar? Yo tenía que ir a predicar. O sea, yo no tenía que estar allá, yo tenía que ir a predicar. ¿Me sigue hasta acá? ¿Usted sabe dónde tiene que ir? ¿Usted sabe qué es lo que Dios le mostró? ¿Usted entiende cuál es la palabra que Dios le ha dado? ¿A dónde lo está direccionando Dios? Cuando usted sabe que es hijo de Dios, entonces usted no se va a detener a la mitad del camino. Usted no se tiene que detener a la mitad del camino por algún problema, por alguna circunstancia difícil que todos vamos a atravesar. No, yo tengo que llegar allá. Me demoro un momento, pero yo tengo que llegar allá. ¿Cuántas veces hemos visto, o en películas, o quizás lo hemos presenciado, que a alguien se le pasa el colectivo, se le está por pasar el avión, le dice, no, paren todo porque ahí yo me tengo que meter? ¿Por qué sucede eso? Porque la persona sabe que no puede perder el vuelo, porque la persona sabe que el lugar de él está ahí adentro. ¿Y por qué nosotros como hijos de Dios no llegamos a donde tenemos que llegar? Porque no entendemos esa palabra tan grande que dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Otro ejemplo, conocí una persona que trabajaba en el gobierno en Argentina y esta persona era el que servía café. Dentro del gobierno era el que atendía al intendente, el que le servía el café, el almuerzo. Cada vez que el intendente tenía reunión con otros intendentes o con otros políticos, muchas veces decían, viene el político tal o viene el diputado, el senador, y le decían, bueno, espere un momento, vamos a ver si el intendente lo va a recibir o no. Espere porque está en una reunión, se demora en la reunión. ¿Saben que con el hombre que le servía el café, el almuerzo, no pasaba lo mismo? El tipo venía, permiso, permiso, y pasaba, le servía. ¿Por qué? Porque la persona que servía y hacía eso estaba al servicio del intendente. Las personas del entorno, de la seguridad, lo conocían, lo veían. Ah, viene el mozo de la intendencia, déjalo que pase, trae el almuerzo, trae el café. Si el intendente no comía todo, quizás alguno de seguridad decía, che, el jefe dejó algo, sí, agarrá. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Como la persona sabía su posición, a mí no me van a parar, yo le estoy llevando el café, el almuerzo, el desayuno, todo lo que necesita al intendente. Mi lugar es servirlo y llegar ahí.
donde mientras que otros esperan, yo paso, diría la persona que le servía el café. Y los otros de seguridad lo conocían. Cuando eres conocido en el reino de Dios y cuando Dios te conoce realmente como un hijo tuyo, en algún momento de tu vida vas a comenzar a avanzar y se te van a abrir las puertas que se te tengan que abrir. Quizás estuviste mucho tiempo sin que se abran las puertas porque no entendías, porque no comprendías esa soberanía que significa que Él es tu Dios. Si Él es tu Dios, te respalda para poder avanzar. Ahora vos tenés que saber que Él es Dios. Vos tenés que entender que sos su hijo. Vos tenés que entender a dónde querés llegar. A nivel profesional, a nivel personal, como familia, en el llamado de Dios. Vos tenés que saber qué es lo que tenés que hacer con tu vida también. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Por eso lo importante de entender, yo soy tu Dios. ¿Entiende ahora el valor de recibir una palabra que dice, yo soy tu Dios? No es un cuento. No es una historia. Es una clave. Es un código, es un acceso, es un tesoro, es algo especial que usted tiene, que yo tengo, que Él nos ha entregado para que podamos avanzar. Dentro de todo esto también tenemos que comprender que hay situaciones muy delicadas en nuestra vida que quisiéramos no pasarlas, no atravesarlas, pero que muchas veces la tenemos que pasar lo mismo. Y aún en esas situaciones, recordar que Él es Dios. Voy a repetir algunas cosas de otra manera. En una situación desconocida y en una situación de peligro, usted sabe que va a sentir y yo que voy a sentir, vamos a sentir temor. En algo que no estamos acostumbrados, vamos a sentir temor. Al momento de comenzar algo nuevo, al momento de intentar cambios, puede ser que nosotros pensemos con quién lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. En el tiempo que uno debe abandonar ciertas conductas y realizar lo correcto y comenzar a marchar a lo nuevo, quizás uno piense, ¿de dónde voy a sacar fuerza para esta nueva etapa de nuestra vida? Por ahí la gente está pensando, ¿cómo hago para mantener mi economía? ¿Cómo hago porque estoy solo en esto? ¿Cómo hago para no ir para atrás? ¿Quién me va a ayudar en todo esto? Muchas veces la gente dice, todo lo que debo mantener para no retroceder en mi vida, en lo que logre. ¿Cómo lo sostengo? De todo esto que nombré, la respuesta está en esa palabra que dice, yo soy tu Dios. Que tengamos miedo es parte del ser humano. Para eso está Dios. Para que se nos vaya el miedo o acompañarnos en esa temporada de miedo. Cuando tengas cambios que hacer y digas, ¿cómo hago este cambio? Yo soy tu Dios, te dice el Señor. Cuando estás pensando, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién me va a sostener? Recuerden, el domingo pasado habíamos leído lo que estamos recordando hoy en Isaías 41:10, que Dios dice, yo te sustentaré. Ese yo te sustentaré te está dando la seguridad de que vas a tener la provisión para cada día de tu vida. Y para que eso sea una realidad, tiene que ser también una realidad esa frase que es, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que uno por ahí pasa y tiene que entender que es parte del proceso? Y muchas veces hemos pasado estas situaciones y nos han hecho sentir mal. Nos han hecho sentir un fracaso. Nos han hecho sentir no las situaciones, sino las personas. Nos han hecho sentir un fracaso. Nos han hecho sentir unos condenados. Nos han hecho sentir unos pecadores. Nos han hecho sentir mal. Y si podían hacernos sentir peor, lo hubieran hecho. Pero yo lo que entiendo es, ¿cuántos tienen un Dios sanador? ¿Quién tiene un Dios sanador? Quien tenga un Dios sanador como yo es porque quizás pase por enfermedad o pasó por enfermedad. Entonces para eso está el Dios sanador. Aquel que está oprimido espiritualmente, esclavo espiritualmente, aquel que tiene alguna atadura, a esa persona se le va a manifestar un Dios libertador. A la persona que no tiene quizás todos los recursos que anhela o que está esperando, que le falta un poco más, para esa persona se le va a manifestar un Dios proveedor. Cuando las personas caen a la vida anterior, caen en mentira, caen en pecado, caen en depresión, caen en angustia, a esa persona se le va a manifestar un Dios que levanta a la persona, que la restaura, que le trae dignidad, que le trae honra.
Aquella persona que tiene miedo de qué va a pasar con sus generaciones el día de mañana, a esa persona se le va a revelar un Dios eterno. Como Dios es eterno, está conmigo y está con mis hijos y estará con mis nietos. Lo mismo le pasará a ustedes, está con ustedes y estará con sus hijos el día de mañana y con sus nietos el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Nosotros somos los que tenemos el límite. Para todo esto, el punto importante es que Él sea Dios en nuestras vidas. Tuvimos enfermos y nos dijeron, se enfermó por pecador. No tiene nada que ver, me enfermé porque me agarré un resfrío, me hizo mal el aire acondicionado, me hizo mal demasiado sol, no andaba en pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy queriendo decir? Porque para eso está el Dios sanador. No que tenés que andar así de gloria en gloria, en victoria, si se puede eso, magnífico. Pero muchas veces tenemos dificultades y el cuerpo se debilita por una cuestión normal y se te enferma por una cuestión normal y los problemas traen aflicción a tu cuerpo. Te hacen doler el estómago, te traen problemas en la piel, te traen problemas en el sistema nervioso. Hay tantas cosas que suceden en nuestro ser y para cada una de esas situaciones Dios está. Pero para que se haga realidad, tiene que ser realmente esa palabra, yo soy tu Dios, el acceso que nosotros tenemos para cambiar esas situaciones. Muchas veces hemos escuchado a la gente dicho, estoy mal por ciertas circunstancias, y en lugar de mostrarnos un Dios que nos acompaña en esa situación, nos hicieron sentir pecadores. ¡Qué bronca me da! Si la idea no era hundir a la persona, la idea es, ¿cuál es tu problema? Mi problema es moral. Entonces lee la palabra porque la palabra de Dios limpia y purifica y tu moral se va a levantar. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es espiritual. Entonces acércate a Dios en oración y vas a ver cómo el Espíritu de Dios va a tocar tu vida. Y en algún momento vas a empezar a orar en lengua y va a empezar a rapar y vas a traer libertad para tu vida. Si acá no interesa cuál es el problema. Acá lo que es importante es que Dios sea tu Dios en tu propia vida, en tu casa y en lo que representas. Ese es el Dios que tiene que ser Dios en tu vida. La pregunta es, ¿qué lugar tiene hoy Dios y su palabra en tu vida? ¿Qué lugar tiene Dios y su palabra en tu vida? Recuerden el gran problema que tenemos nosotros cuando leemos la Biblia. Vemos un problema, versículo siguiente vemos el milagro. Vemos un tipo en amargura, versículo siguiente el tipo está libre. Vemos una mujer en deuda y el versículo siguiente la mujer ya es empresaria. Entonces, ¿cómo nos lleva a desesperación a veces eso? Porque hay todo un proceso que no nos cuentan entre versículo y versículo. Quizás vos tengas hace 5 años, 3 años, 6 años que venís con una situación que querés superar y no la podés superar. ¿Y cuál sería el secreto aquí? No te sueltes de Dios. Sigue diciendo que Dios es Dios en tu vida para que puedas avanzar en esa situación. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El domingo pasado dijimos en algún momento, el que abandona pierde. Jeremías 2, versículo 13. El que abandona pierde. El que renuncia a la palabra de Dios, como que pierde esa dirección. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Nunca dejes a Dios. Nunca dejes lo que Dios te dijo por algo olvidado. Nunca dejes la palabra que impactó en tu vida. No renuncias a esa palabra que marcó tu espíritu, que marcó tu corazón, esa palabra que marcó algo para tu matrimonio, para tu casa. No la abandones. El domingo pasado decíamos, el que abandona pierde. Y el que pierde termina siendo el ser humano, no Dios. Recuerden que Dios no tiene grandes problemas. Quizás uno de los grandes problemas de Dios que tiene que tratar con nosotros. Pero Él no tendría problemas.
El problema lo tenemos nosotros cuando abandonamos a Dios. El problema nos generamos nosotros cuando nos olvidamos la palabra de Dios. El problema lo tenemos nosotros cuando abandonamos aquello que Dios nos pidió. Aquello que Dios nos pidió de una u otra forma. Todo lo que el ser humano necesita es Dios en su vida. Él lo guiará, o sea, Dios lo guiará, le va a proveer, lo va a levantar y estará en cada etapa de la vida de la persona. Estará en cada etapa de sus vidas. Yo siempre, hoy anotaba esto y me acordaba cuando el salmista dice, joven fui y he envejecido. ¿Y saben qué? Me sentí hoy más cerca del versículo ese en la palabra que dice, y he envejecido. Joven fui y estoy envejeciendo. Y he visto que Dios ha sido Dios y fiel para más de una persona. Y he visto personas que han abrazado la palabra de Dios hasta el último momento de su vida y quizás no vieron la bendición completa, pero se abrazaron a esa palabra de Dios. Y sus familias, sus generaciones cambiaron. Esto no son cuentos, esto no son historias, esto no es algo místico, esto no es para gente ignorante como quieren decir algunos. Esto es simplemente una palabra para los que creen en esta palabra y funciona para los que creen esta palabra. Esta palabra es para vivirla, para experimentarla hoy día. Esto es para conocer a Dios en una forma sobrenatural y vivirlo. Para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Para agregar conocimiento a nosotros. Le decía a una persona que hoy no pudo estar, que supongo que estará la reunión que viene, lo que muchas veces también le hemos dicho a los jóvenes. Cada uno tiene que hacer su historia con Dios. Que algo comencé orando al principio, o diciendo al principio. Tienes que experimentarlo a Dios. Tienes que conocerlo a Dios. Tienes que decir, ¿qué onda con Dios? ¿A dónde está Dios? Conocemos una persona, si repito el testimonio no importa, porque en la repetición está en la enseñanza, dirían los maestros. Una persona en su juventud que dijo, a ver si Dios es real, si existe, que venga a esta habitación, muy enojado él con la vida y con todo. Y si es real, que venga, a ver. ¿Y saben qué? Se le manifestó y se presentó Dios en esa habitación. Y cambió la vida de esa persona. Y dijo, es real. ¿Has tenido esa historia con Dios? Tienes que tener tu historia con Dios. Tienes que tener tu encuentro con Dios, el real, no el emocional. No en ese que sea, ay, qué lindo que se sintió, qué bonito que fue. No, ese medio pelo, no. Vale, pero el otro es mejor. Ese que no te cabe dudas, ese que no te va a llevar a discusión. Cuando vos sos tocado por Dios, cuando la palabra se te reveló de una forma diferente, vos no te vas a poder discutir si Dios existe, si no existe, si esto, que lo otro. No, ¿saben qué? Yo lo viví. Yo estuve en el mismo lugar que Dios estuvo. Eso es lo que necesitamos. Y para que esto suceda, no podemos dejar a Dios. No podés abandonar a Dios. ¿Y saben lo que más le digo a la gente? Ore. Y tengo un librito en PDF que yo se lo voy a mandar a aquellos que no se los he mandado todavía, que habla de oración. No hay nada más difícil para mí que orar, porque orar como que no es muy divertido. Orar como que te lleva siempre para el sueño. A la mayoría comienza a orar y Señor, te pido Dios. Desenchufen la planchita. Decimos cualquier cosa. Pero la realidad es que cuando comenzás a orar, después te das cuenta que Dios contesta ¿qué cosa? Dios contesta ¿qué? La oración. Entonces decís, esto tiene sentido. ¡Wow! Dios me va respondiendo cada una de las cosas y ahí le comenzás a tomar el gusto. Respondido. 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 Voy a hacer esto ahora que después cuando tengamos video no creo que lo pueda hacer. Y algunos otros. Orados. Presentadas sus vidas a Dios en oración. Que Dios los levante, que Dios los guarde, que Dios los guíe.
Que Dios derrame bendición en lo que cada uno necesite. Respondió. Hemos orado por vos. Oramos por vos. Hemos orado por vos. Por vos. Que ni el nombre a veces me salía, pero sé de dónde venía. Entonces, es la hija de fulano que oramos por Gabriela. Por ustedes. Por la morocha del frente, de atrás. Por los otros, por todos. Que Dios bendiga, levante, guíe, restaure. Y cuando comienzas a ver, esto tiene sentido. Necesitamos nosotros no abandonar a Dios. Porque ahí los que perdemos somos nosotros. La palabra dice, me abandonaron a mí. El pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas para ellos, cisternas que no retienen agua. No les sirve, todo lo que haga el ser humano siempre es limitado al lado de lo que pueda hacer Dios. Todo lo que provea el ser humano es limitado a aquello que puede proveer Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos a Dios como Dios en nuestras vidas, Él es mi Dios, recuerden, Él es mi Dios. En mi vida, en tu vida y en lo que representas. Representas un matrimonio, representas una casa, representas una generación, representas un apellido que tendrá a continuación. Anda a saber hasta qué lugar y hasta que Cristo venga. Entonces, cuando vos te conectas de esa forma con la palabra de Dios y con Dios, estás afectando, estás bendiciendo, estás levantando, estás restaurando tu casa y todo lo que representa tu casa. Pero no podemos abandonar a Dios. No podemos abandonar su palabra, aunque estemos en el desierto, aunque estemos en la enfermedad, aunque estemos en la soledad, aunque estemos limitados económicamente, porque para eso hemos leído Isaías que dice, yo estaré contigo, yo te daré fuerza, yo te sustentaré, yo te voy a sostener, yo seré tu Dios. Y todo esto no es magia, no es que mañana ya se nos soluciona todo. Mañana tenemos que salir en el nombre de Dios y clamar, Señor, o esta noche acostarnos y decir, Señor, quiero descansar, quiero que en este descanso realmente tú seas Dios en mi descanso, que pueda recuperar fuerza y que mañana sea un día de bendición, un día de poder alcanzar cosas que no hemos alcanzado, un día de solución, un día de puertas abiertas. Me aferro a la esperanza de Dios. Y terminando, Jeremías 2:8, esto es algo para todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en nuestra vida. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Ay, cómo me dolió ese versículo. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Ya había una canción, ¿no? Antes cantábamos, Dios es amor, Dios es amor. Él ha dado a su hijo el sacrificio para solamente para amor. Eso lo hacen los pastores viejos cuando se ponen a cantar coro, que ellos nomás cantan. Acá, en el 9 dice, contenderé con vosotros y con los hijos de vuestros hijos. ¿A quién le dice esta palabra? A un liderazgo que se apartó de Dios, a un liderazgo que profetizó cualquier cosa, a una línea pastoral que andaba en cualquiera, a un sacerdocio que no lo estaba buscando, no le importaba nada. Dejemos estas personas ahí y entendamos que nosotros también somos los líderes de nuestra casa. Y si nosotros escuchamos a Dios y lo ignoramos, le estamos generando conflicto a los hijos de nuestros hijos. Ahora, si nosotros como líderes de casa, papá, mamá, al margen del llamado que tengas, al margen de lo que puedas hacer dentro o fuera de la iglesia, si eres una persona que atiende la voz de Dios, es una persona que lleva bendición a su casa, que lleva bendición a su hijo y que lleva bendición hasta el hijo de su hijo y mucho más, dice la Biblia. ¿Entienden cuál es la diferencia? Sobre tu casa se ve el efecto de la búsqueda de Dios. En tu casa se ve el efecto de la búsqueda de Dios. Y ya lo dije en otras ocasiones, quizás el ladrillo sigue siendo el mismo. Quizás la pintura sigue siendo la misma, pero el ambiente tiene que comenzar a cambiar.
Ahí se ve el efecto también de tu búsqueda, del acercamiento tuyo hacia Dios y de la aceptación de que Dios en tu vida no sea un cuento, sino que sea Dios, que sea Señor, que sea el soberano. Termino. Daniel no pudo evitar estar con los leones. No lo pudo evitar. Yo no sé por qué no lo acusan a Daniel de pecador algunos. Yo no sé por qué algunos no lo acusan a Daniel de, seguro que en su vida hay algo raro. No sé por qué no se atreven. Daniel no evitó el estar, no lo pudo evitar. Pero tenía un Dios aún en ese lugar. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que hay cosas que quizás no podamos evitar y van a ser feas para nosotros. Van a ser delicadas para nosotros. Pero aún en esa situación fea y delicada, Dios tiene que seguir siendo Dios. A los leones no le dieron de comer por una semana, cosa que le agarran mucho hambre y se coman un churrasquito de Daniel y se les vaya el hambre. No. Dios lo sacó de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios, para Daniel era Dios. Y para vos, Dios tiene que ser Dios. A veces en la soberanía de Dios nos cuesta pasar, o tenemos que pasar cada una. A veces Dios es Dios y nosotros cantamos coro, oramos, hacemos todo, pareciera que nos sentimos bien y ya nos preparamos para recibir una bendición gigante que nos va a aplastar a nuestra vida. Y nos toca una situación media, ¿qué onda con esto? Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Eso no significa que estás fuera del propósito de Dios. Eso no significa que eres una persona que tiene cosas raras, ocultas o en pecado. No. Muchas de estas cosas vienen para hacernos crecer. Vienen para mostrar que realmente Dios sigue siendo Dios. Y cuando sacaron a Daniel de ahí, dijeron, wow, qué Dios que tienes. Y ahí es donde te comenzás a poner contento vos y me comienzo a poner contento yo. Porque cuando salgamos del foso, cuando Dios nos saque de aquello que nos hundió, la gente va a decir, wow, lo que hizo Dios en tu vida. Y ahí te vas a acordar, sí, porque Dios para mí es Dios. ¿Se entendió? Vamos a orar entonces. Señor, yo te agradezco una vez más por la palabra que podemos compartir, por la palabra que tú nos das, por la palabra que has dejado para guiar nuestras vidas, para guiar nuestros pasos. Y Señor, yo te clamo con todo mi corazón para que cada uno de nosotros te coloque a ti en el lugar correcto, que realmente tú tomes el dominio, Señor, de todo lo que somos y de todo lo que representamos. Señor, si hay algo que nos apartó de lo que tú tienes que ser para nosotros, si nosotros te hemos puesto en un lugar incorrecto, hoy nos arrepentimos y queremos, Señor, hoy declarar con nuestros labios que tú eres nuestro Dios. Hoy lo decimos, Señor, para nosotros, tú eres nuestro Dios. Hoy lo entendemos, Señor, tú eres el Dios en nuestro matrimonio. Tú eres el Dios en la vida de nuestros hijos. Tú eres el Dios en la generación de nuestros hijos. Tú eres el Dios verdadero y real en nuestro trabajo, en nuestras tareas, en nuestro llamado, en nuestras funciones. Tú eres el Dios en cada uno de nosotros y lo seguirás siendo, Señor, hasta que tengamos que estar en tu presencia, Señor. Y aunque pasemos situaciones delicadas, no vamos a negarte y no vamos a callar nuestros labios. Y vamos a seguir declarando que aún en lo más delicado tú eres nuestro Dios y nos levantarás. Aún en lo más delicado tú eres nuestro Dios y nos sanarás y nos tienes que sanar. Aún en lo más delicado vamos a decir, eres nuestro Dios y traerás libertad si necesitamos libertad. Y traerás paz si necesitamos paz. Pero hoy afirmamos esta palabra en nuestra casa, en la casa de nuestros hermanos, en la iglesia, en lo que somos, en lo que representamos, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el soberano, que tú eres el poderoso, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestro estandarte, que tú eres el que nos fortalece, que tú eres el que nos provee, que tú eres el que trae dignidad y honra a nuestras vidas, que tú eres el que nos libra de todo mal, que tú nos libras de todo conflicto y tú, Señor, nos colocarás a cada uno de nosotros
en lugares de honra, en lugar de paz, en lugar, Señor, de contentamiento, en lugares de tranquilidad, oh Dios, y que podremos nosotros el día de mañana dar testimonio de todo tu poder y de todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.